Muy bien, el tema es optimización. Y pues recordando los temas anteriores de extremos de funciones y los problemas de razones de cambio relacionadas, pueden verlos como más o menos una fusión de esos dos temas. ¿Ok? En cuanto al tema de razones de cambio relacionadas, pues que hay que leer el problema, comprenderlo, este, entenderlo bien para saber qué es lo que estamos buscando. Y se parece también al tema anterior de extremos de funciones, porque eso es lo que estamos buscando, ya que comprendemos lo que estamos buscando, en realidad va a ser un máximo o un mínimo lo que nos pide el problema. Por eso son problemas de optimización. Vamos a leer la introducción. Dice, en ciencia, ingeniería y negocios, a menudo tenemos interés en los valores máximos y mínimos de una función. Por ejemplo, una empresa tiene interés natural en maximizar sus ganancias a la vez que minimiza los costos. Y por ejemplo, aquí viene el ejemplo de las latas de conservas de 15 onzas, pues que si se fijan siempre tienen las mismas dimensiones y pues ya eso está hecho porque maximizan el tamaño, el volumen, perdón, con la mínima área superficial, o sea, con la mínima cantidad de metal para la lata. Entonces, así se optimizan los costos. Pero bueno, esa es la introducción. Aquí viene luego un ejemplo pero pues este ejemplo nos lo vamos a saltar porque todavía no aplica lo que es el método de optimización, sino que algo parecido a lo que es optimización, pero como que al tanteo. Vámonos hasta acá. Aquí donde ya viene directrices para resolver problemas de optimización. Ok, son algunos pasos. También quiero que vean y pongan atención aquí donde dice sugerencias. En los ejemplos y problemas siguientes se proporciona una función objetivo y es necesario traducir el lenguaje coloquial a símbolos matemáticos y construir una función objetivo. Esos son los tipos de problemas coloquiales que muestran el poder del cálculo y constituyen una de muchas respuestas posibles a la vieja pregunta ¿para qué es bueno? Mientras no se garantice nada, hay algunas sugerencias que es necesario tomar en cuenta al resolver un problema de optimización. Primero y lo más importante, desarrolle una actitud positiva y analítica. Trate de ser claro y organizado. ¿Ok? En esos problemas, pues como les había dicho del tema de razones de cambio relacionadas, pues hay que leer, en algunos casos necesitamos alguna función pues, de sentido común o de conocimiento general, no sé, como el volumen de alguna figura o el área, y hay veces que no nos acordamos y no por eso hay que trabarnos, se puede investigar. El chiste es pensar qué es lo que necesito, aunque no lo tenga, pues lo puedo encontrar. Y esta parte de función objetivo, eso es lo más importante. En todos los problemas hay una función objetivo, que es la que queremos optimizar. ¿Ok? Hay que identificarla. Y hay veces que viene otra función, que es una restricción. Ahorita vamos a ver en las directrices cómo manejar la restricción. Entonces, número 1, lea el problema con atención, luego léalo de nuevo. ¿Ok? O sea, leer muchas veces hasta comprender bien el problema. Número 2, elaborar un dibujo cuando sea posible. Hágalo sencillo. Sí, aquí en los ejemplos ya vienen dibujos, pero pues para otros problemas que nomás viene el texto o un dibujo general, hay veces que todavía es necesario hacer otro dibujo más sencillo para comprender mejor el problema. Si el dibujo está muy elaborado, a lo mejor de todos modos no sabemos qué estamos buscando. Es mejor tener un esquema sencillo. Número 3, introduzca variables. En su dibujo, en caso de haber alguna, si es que tiene dibujo, y observe cualquier restricción entre las variables. ¿Ok? Entonces, normalmente la función objetivo debería tener una sola variable, pero en caso de que tenga más de una variable nuestra función objetivo, pues de ahí vamos a hacer algo ahorita en lo que dicen los siguientes pasos. Pero bueno, esas variables que pongamos, lo que aquí dice variables en plural, pero otra vez tratemos de que sea una sola. Hay que pues también plasmarlas en nuestro dibujo. Paso número 4. Use todas las variables necesarias para establecer la función objetivo. Como les decía,
Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una variable. Ya en ejemplos posteriores vamos a ver cómo aplica esto. 5. Note el intervalo en que está definida la función. Determine todos los números críticos. ¿Ok? Así como vimos en los extremos de funciones, y sobre todo en los extremos absolutos, donde hay un intervalo cerrado o abierto, pues muchas veces los problemas también traen un intervalo, o a lo mejor no dice específicamente un intervalo para la variable, pero se entiende. Por ejemplo, si nos piden un ángulo de elevación para un proyectil y que queremos la distancia en cierta dirección, obviamente el ángulo pues va a ir de 0 a 90 grados. Si nos pasamos de 90 grados iría en sentido contrario y pues ahí no nos interesa. Entonces, por ejemplo, ahí un intervalo es de 0 a 90. ¿Ok? Maestro, Mande. me avisó Paola que tuvo problemas con su internet. Ok. ¿Y va a volver a entrar? Pues no sé si se le habrá ido como la señal o algo así, entonces no sé si pueda volver a entrar en un ratito. Ok, bueno, no hay problema, estamos grabando. Continuamos. También decía aquí en este paso número 5, determine todos los números críticos. Entonces también es importante fijarnos que los números críticos que encontremos aquí estén dentro del intervalo de nuestro interés. Si están fuera del intervalo, pues no nos sirven esos puntos críticos. 6. Si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado de A a B, entonces compruebe los extremos en puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico en el intervalo abierto de A a B. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual que en los extremos absolutos, pues casi siempre el intervalo va a ser cerrado. Entonces nosotros vamos a buscar nuestro punto crítico. Ok, si está dentro del intervalo de A a B, por ejemplo, f de punto crítico, pues lo evaluamos, ¿no? Pero también aquí lo que dice es que hay que evaluar los extremos, f de A y f de B. Entonces, el valor que estamos buscando, el extremo que estamos buscando, debe ser alguno de esos, f de A, f de B o f de punto crítico. Es lo que dice aquí. Número 7. Si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar una prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo. En otras palabras, la prueba de la derivada es que si nomás encontramos puntos críticos y no sabemos si son mínimos o máximos, o porque nomás hay uno, entonces podemos aplicar prueba de la segunda derivada, por ejemplo, para determinar si era un máximo o un mínimo. ¿Ok? Y bueno, esos son los pasos o las directrices. Aquí tenemos un ejemplo, como les decía, de un ángulo. Y el problema es nada más. Ya tiene su dibujo y todo. Dice, cuando se ignora la resistencia al aire, del aire, el alcance horizontal R, está definido como R, de un proyectil está dado por esta ecuación. R de teta igual a velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad por seno de 2 teta. Y pues aquí dice, donde B su índice 0 es la velocidad inicial, G es la aceleración. Entonces, tanto la velocidad inicial como la aceleración de la gravedad son valores constantes, ¿ok? Y teta es el ángulo de elevación o de salida de proyectil. Encuentra el alcance máximo del proyectil. Entonces, esto es lo que nos pide el problema, encontrar el alcance máximo. Y vemos que la variable que, fíjense bien, es la diferencia del tema de razones de cambio. Aquí las variables no varían con respecto del tiempo. Las variables pueden ser cualquier cosa que nos interese. Y bueno, el problema ya nos está dando entonces la variable, que es teta, y la función objetivo, que es esta, velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad por seno de 2 teta. ¿Ok? Entonces, como esta es nuestra función objetivo, pues algo que no mencionamos ahí, pero sí les dije, de la función objetivo queremos encontrar los extremos, máximos y mínimos, o el máximo o el mínimo. En este caso, el máximo. ¿Qué hacemos para encontrar el máximo de una función? ¿Alguien responda? Pues puedes quitar la primera derivada, ¿no?
¿Y luego qué hacemos? Lo igualas a cero Muy y, bien. y el valor de x, que eso te lo sustituyes en la función original para darte su correspondiente en y, ¿no? Ok, sí, así es. En este caso, pues la X es teta y la Y es R, el alcance. Como pueden ver en el dibujo, aquí está también, ahí se ve claramente teta, el ángulo de elevación del proyectil, la velocidad inicial que se ve como un vector, y R es la distancia desde donde se lanza el proyectil hasta donde impacta contra el suelo. Entonces, igual, este tipo de problemas de tiro parabólico, a lo mejor alguien que ya está más familiarizado con esto sabría que en el ángulo de 45 grados es cuando se alcanza el alcance máximo. Pero bueno, si no están seguros o la función tuviera otras variables, pues esto es lo que se tiene que hacer. Y, ajá, como mencionó Mario, vamos a derivar la función r con respecto de teta, que es la variable independiente. Entonces, siempre vamos a derivar con respecto de la variable de interés, o la única variable que tenemos. Y bueno, aquí pueden ver cómo está la derivada. Si fijan, otra vez velocidad al cuadrado sobre gravedad queda igual porque es una constante. Y la derivada de seno de 2 teta, pues sabemos que es 2 por coseno de 2 teta. ¿Sí? La derivada de seno de u es coseno de u por la derivada de u. En este caso es 2. Entonces por eso quedó un 2 ahí. Pero igualmente, esto que está aquí, todo esto es una constante. Entonces al igualar a 0, pues lo único que queda va a ser que coseno de 2 teta es igual a 0. ¿Ok? De ahí tenemos que encontrar qué valores de teta cumplen con eso. Pero los valores de teta, otra vez como mencioné hace rato, solo nos interesa que vaya de 0 a 90 grados. ¿Ok? Teta solamente importa que vaya de 0 a 90 grados, pi medios. Que pues aquí también lo ponen. El intervalo cerrado es de 0 a pi medios. Y bueno, vamos a buscar el punto crítico igualando a 0. Aquí ya está. Eso es lo que tenemos para calcular el valor de teta. Entonces aplicamos arcotangente. Y arcotangente, perdón, arcocoseno. Aplicamos arcocoseno. Arcocoseno de 0 para que del lado izquierdo nos quede 2 teta nada más. 2 teta. ¿Mande? Ah, que es pi medios, profe. Sí. Ok, ajá, arcocoseno de 0, que es pi medios. Muy bien. Entonces, si fijan, aquí ya está. 2 teta es igual a pi medios. Al final nada más tenemos que dividir entre 2 para tener que teta es igual a pi cuartos. Pero ojo, ya tenemos que ese es un extremo. Todavía no hemos dicho si es el máximo o el mínimo. Aunque es fácil de comprobar, pero pues de todos modos hay que al final evaluar, como decían las directrices. Teníamos que, en las directrices había que comparar los extremos del intervalo cerrado. Entonces, por eso se calculó R de 0 para 0 radianes. Y luego el punto crítico que encontramos. Aquí nomás quedó velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad porque seno de 2 teta, cuando teta vale pi cuartos, es seno de pi medios y seno de pi medios es 1. Entonces quedó así nomás, velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Y R de pi medios es igual a 0. Sí, porque seno de pi, que es lo que quedaría aquí, es 0. Entonces, ahorita no tenemos un valor numérico, sino que quedó el valor como velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, porque así estaba el problema. A lo mejor si el problema nos hubiera dado un valor de la velocidad, pues ya tuviéramos a qué alcance llegó. Pero no importa el alcance al que llegue, lo que importa es lo que nos pedía, qué ángulo de elevación es el que necesita para llegar al alcance máximo. Bueno, lo que comprobamos aquí al evaluar el punto crítico, que era este, y los extremos, voy a decir que este era A y este era B, encontramos en realidad lo que es el máximo, que fue este. Este es el ángulo que permite que este valor sea el máximo. Y encontramos otros ángulos
que de hecho nos dan el mínimo, el valor mínimo. ¿Ok? Pero bueno, de todos modos eso no nos lo pedía el problema. Lo que pedía era ese valor de pi cuartos. Ah, bueno, aquí viene después que pueden comprobar ustedes si no están seguros que lo que hicieron esté bien. Aquí todavía no tiene un valor para velocidad inicial, pero ustedes le pueden dar algún valor. Y si fijan, con ángulo de 45, pues esto es lo que queda. Lo que habíamos dicho, velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Pero con otros ángulos como 20, 70, 30, 60. Si fijan aquí en la gráfica, la distancia es menor, el alcance es menor. El máximo fue a 45 grados. Ok. Siguiente ejemplo. Este es sobre volumen máximo. Dice, un canalón para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triángulos isósceles, cuyos lados miden 4 pies de longitud. Determine la dimensión a través del extremo triangular, de modo que el volumen del canalón sea máximo. Y encuentre el volumen máximo. Ok, esta vez sí nos están dando distancias. Entonces, además de encontrar el valor de X que hace que el volumen sea máximo, pues vamos a sustituirlo en la función original de nuestra función objetivo para calcular el volumen máximo. Entonces, como nos están pidiendo el volumen máximo, nuestra función objetivo debe de ser volumen. Es lo primero que hay que notar. Aquí está el dibujo del canalón. Si fijan, pues es un prisma triangular. Decía que es isósceles, o sea, estos 4 pies son constantes, 4 y 4. Lo único que cambia es el valor de X. Y los 20 pies de longitud, pues es nomás la distancia del canalón. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro dibujo más sencillo, donde lo que nos interesa es la pura área de la base, vamos a decir, área del triángulo, que pues lo que más nos importa, porque la longitud de 20, al final de cuentas, para el volumen, solo es un valor constante multiplicando. Y imagínense qué valores puede tener este triángulo. Si es un triángulo isósceles con lados de 4 y 4, el otro lado, el que está cambiando, el que varía, nuestra variable, el mínimo valor que puede tener, pues podemos decir que llega a 0. Entonces, si fijan, el volumen líquido sería 0. Pero si esto lo extendemos, o sea, vamos a decir que es un dibujo, a lo mejor un valor mínimo puede ser que es algo, entre más pequeño sea esta distancia, pues el volumen va a llegar casi 0. Y si el ángulo está muy abierto, vamos a decir como esto, más o menos, igual el volumen va a ser muy pequeño, ¿sí? Entonces, la distancia para el valor de X, que X viene siendo la base del triángulo, la base de arriba, X va de 0 a 8. ¿Ok? Entonces, aunque el problema no lo diga que va de 0 a 8, nosotros tenemos que buscar cómo delimitar esa variable. Muy bien. Y bueno, ya dijimos que como lo que nos pide el problema es volumen máximo, nuestra función objetivo debe ser el volumen. Profe, ¿por qué hasta 8? Oh, imagínate un triángulo donde tienes dos lados que miden A y B. Por más que lo estires, que lo abras, la longitud del otro lado no puede ser mayor a la suma de los otros dos lados. Ah, ok, sí, ya. Gracias. Ok, entonces como les decía, la función objetivo que es volumen, y el volumen sabemos que es simplemente el área del triángulo, el área de la base, por la longitud de 20 pies. Y aquí el problema sería cómo definimos nosotros el área del triángulo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está dado de esta forma. Vamos a seguirlo igual de esta forma. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Altura sobre 2, ¿verdad? Y la base es X. Entonces ya tenemos que es X sobre 2. Pero la altura, ¿cómo podemos determinar la altura? Aquí de hecho ya viene. Podemos usar Pitágoras. Si
toda la base es x, pues la mitad es x medios. Entonces podemos sacar que la altura con Pitágoras pues es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos este lado x medios al cuadrado, que sería x al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces, así está dada el área del triángulo. Y como pueden observar aquí ya viene la explicación, y luego ya viene sustituido esta área para calcular el volumen. Entonces, la variable es x, aquí ponen primero el 20 de la longitud, luego aquí está el volumen, como digo, el área de la base, como lo definimos. ¿Ok? Y lo simplificamos. ¿Cómo se simplifica esta parte de adentro? Pues como hay una fracción, convertimos todo a una sola fracción, que sería el 16, lo multiplicamos por 4 sobre 4, para que quede en cuartos. Y acá tenemos x cuadrada sobre 4. Esto es 64. Quedó 64 menos x cuadrada sobre 4. Y como estaba dentro de una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 4 la podemos sacar como 1/2. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quedó la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada y el 1/2 se sacó. Entonces quedó 20 sobre 4, porque ya había otro medio. 1/2 por 1/2 es 1/4. Entonces quedó 20 sobre 4, que es 5. La x también quedó multiplicando. Y ya, 5x por raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada. ¿Por qué simplificamos? Porque esa que es nuestra función objetivo, sabemos que la queremos derivar para luego igualar a 0. Entonces, si queremos derivar, ya sea para cálculo diferencial o cálculo integral, si queremos derivar o queremos integrar, siempre la recomendación es simplificar tu función a derivar o a integrar. Entonces, por eso simplificamos antes de derivar. Si no, si nosotros nos podemos a derivar la función como está así, batallaríamos más después, quedaría peor. Luego aquí menciona también lo que les decía, la función solo tiene sentido sobre el intervalo cerrado de 0 a 8. Y aquí pregunta por qué, pero pues ya se los dije. Al tomar la derivada y simplificar, pues ya obtuvimos esto, ¿no? Entonces derivamos. Aquí es simplemente desde un producto, si se fijan. Entonces aquí ya está simplificado, pero pues vamos a hacerlo, la derivada. Aquí a un ladito. Entonces, el primero, 5x, por la derivada del segundo, que es 1/2 por 64 menos x cuadrada a la menos 1/2 por la derivada de adentro, que es menos 2x. Menos 2x nada más. Luego más la derivada de 5x, que es 5, por la raíz cuadrada. ¿Mande? No, nada, profe. Ok, entonces el lado izquierdo quedó con un cociente con la raíz cuadrada dividiendo. El 2 se cancela, quedó menos, queda 5x cuadrada, menos 5x cuadrada, pero quedó dividido entre raíz cuadrada 64 menos x cuadrada, más 5 por raíz cuadrada de lo mismo. Entonces, en este caso, en el lado derecho, en el segundo término, pues habría que multiplicarlo por raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada arriba y abajo para poder sumarlo en una sola fracción. Eso haría que la raíz cuadrada se eliminara, porque pues, se va a multiplicar por sí mismo. O sea, va a quedar al cuadrado. Entonces va a quedar menos 5x cuadrado más 5 por 64 menos x cuadrada sobre la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada. Ok, si se fijan aquí, 5x cuadrada y luego pues multiplicando esta parte, 5 por 64, 320. ¿Sí? 320. Y menos 5x cuadrada. Entonces, menos 5x cuadrada es igual a menos 10x cuadrada. Entonces, lo que quedó acá se supone que sería menos 10x cuadrada
más 320, pero como se factorizó en menos 10, con todo el signo menos, entonces en vez de más 320 quedó menos 32 y x cuadrada positivo. ¿Ok? Así es como se llegó a este resultado más bonito. ¿Por qué queremos una sola fracción? Porque al igualar a 0, ya podríamos omitir todo lo de abajo. ¿Por qué? Porque pues cuando esté igualado a 0, lo que nos importa es el numerador nada más. La constante multiplicando, pues también la ignoramos. Y solamente nos queda x cuadrada igual a, bueno, x cuadrada menos 32 igual a 0, que ya despejando la x, pues quedaría como x cuadrada igual a 32, o x igual a más menos raíz cuadrada de 32, que simplificando la raíz cuadrada de 32 es lo mismo que 4 por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, puede ser más menos, pero como estamos hablando de una distancia física, obviamente el menos no lo vamos a considerar. Además que el dominio ya les hemos dicho que es de 0 a 8. Entonces, el valor de 4 por raíz de 2, que es aproximadamente 5.66, es el único que vamos a considerar. ¿Ok? Así, y ya para terminar, como lo que nos pedía es el volumen máximo, y ya vimos que este valor va a ser, este valor de x es un valor que nos da un extremo, ya sea máximo o mínimo, pero ahorita vamos a ver qué es el máximo. También lo podríamos comprobar con la segunda derivada, pero no es necesario porque solamente nos dio un valor. Y si lo sustituimos en la función original, pues aquí pueden ver, da 160 pies cúbicos. Los otros valores que podríamos considerar son estos, el 0 y el 8, pero pues ya mencionamos por ahí que b de 0 debe ser igual a 0, y aquí lo pueden comprobar en la función como quedó. Cuando x vale 0, pues queda 0 multiplicando. Y el volumen cuando x vale 8, cuando está todo abierto, como les puse en el dibujo, aquí quedaría 8 al cuadrado, que es 64, y 64 menos 64 pues es 0. Pues también va a ser 0. Y esos dos valores serían los mínimos. Entonces pues ya no hay que comprobar nada más. Sabemos que a fuerzas este es nuestro volumen máximo. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero lo voy a hacer así rapidito. No voy a escribir nada, así nomás como está escrito aquí en el libro, para que vean que se puede hacer de otras maneras. No siempre todos los ejercicios tienen una sola manera de resolverse. Se pueden resolver por otras formas. Porque aquí lo que nos pedía, el problema era, al final de cuentas, pues sí, dice, determine la dimensión a través del extremo triangular, de modo que el volumen del canal sea máximo. Pero la dimensión, aunque el dibujo está dado, ¿verdad? Pero si no nos hubieran dado el dibujo, la dimensión no podría ser cualquier cosa. Lo que sí nos pide el problema es encontrar el volumen máximo. Entonces, para llegar a eso, por ejemplo, aquí hay otra forma. Incluso aquí hay una nota antes también. Aquí hay dos formas de resolverlo. Primero con la nota. Si lo hacemos igual que lo que acabamos de hacer, en vez de decirle a esta distancia x, como queremos tomar esta base para calcular la altura como raíz cuadrada de un cateto al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, entonces en vez de definir esta parte como x, la podemos definir como 2x para que la altura sea simplemente raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. Y eso ya simplifica el procedimiento general. Eso es una. Cambiar la x por 2x. Otra es, por ejemplo, usar un ángulo. ¿Ok? Usar un ángulo, pues ese es el ángulo que buscaríamos para encontrar el volumen máximo. Y hacemos lo mismo. El volumen es el área de la base por la longitud. Y la base, que es el triángulo, es un medio por la base por altura. Entonces, ¿cómo calculamos la base y la altura? Si fijan, aquí está. Como sabemos que la hipotenusa es 4, pues una base vale, bueno, la altura, si esto es teta, el cateto adyacente es la altura, entonces queda coseno de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto
perdón, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de teta. Y ya, pues queda 4 coseno de teta. Esa es la altura. Y análogamente la base de este pedacito, vamos a decirle X ahorita, sería que seno de teta es X sobre la hipotenusa, que es 4. Entonces X es igual a 4 por seno de teta. Pero toda la base sería eso por 2. Entonces por eso es 8 seno de teta. Es un poquito de trigonometría nada más. Y ya, esos dos valores multiplicados por la longitud de 20, al final aquí queda todo simplificado, como esto. Seno de teta por coseno de teta. Si fijan, aquí todavía se usa una identidad trigonométrica para simplificar a una sola función, que es seno de 2 teta. Ya, esa sería nuestra función de volumen comparada con esta. Pues es más sencilla, aunque es una función trigonométrica. Igual se deriva, la derivada que queda con coseno, pues igual a 0, y encontramos que es pi medios, pero luego se divide entre 2, y al final queda pi cuartos. Y al sustituir pi cuartos aquí, el resultado va a ser pues, que seno de 2 por pi cuartos, o sea, seno de pi medios es 1, va a quedar 160. Ese es el volumen máximo. Y si fijan, aquí también está la distancia X que calculamos antes, que es 8 seno de pi cuartos, la base del triángulo. Quedó 4 por raíz de 2. ¿Ok? Si fijan, pues el mismo problema, nomás visto de otra forma. Ok. A ver, son las 12:06. Quedan 3 ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos nada más. Nos lo vamos a saltar. Pide la distancia mínima. Para eso tienen que saber que la distancia es, pues como Pitágoras se puede calcular la distancia entre dos puntos en un plano. Es raíz cuadrada de la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. Pero como pide distancia mínima, aquí sugieren que la función que busquen minimizar sea la distancia al cuadrado, para que no tengan que considerar la raíz cuadrada. Porque al encontrar la distancia al cuadrado mínima, pues obviamente la distancia normal también sería la mínima. Pero bueno, ahí hay muchas cuentas. Vamos a saltarnos a otros. Una cerca mínima. ¿Ok? El problema dice, un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. Si fijan, aquí esto nos está dando una restricción. El terreno debe tener un área de 1500 metros cuadrados. No nos dice máximo, mínimo, o que esta varíe. Es una constante que delimita que el área es ese valor. ¿Ok? Entonces, por eso es la restricción. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a los dos lados. Encuentra las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Ok, entonces aquí a lo mejor esta parte lo tienen que leer varias veces para comprender qué dice. Vamos a leer otra vez. Dice, el terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a los dos lados. Okay. Si fijan, aquí ya está el dibujito. Entonces, es un terreno rectangular. Ok, si lo mencioné aquí, que es rectangular. Y son dos partes iguales, dividido por una línea paralela. Ok, entonces, si les damos nombres a las medidas, pues podemos definir que esto vale X y esta distancia vale Y. Entonces, la distancia de aquí también vale y está a la mitad. Ok. Entonces tenemos aquí dos funciones, por así decirlo. Una función del área y una función de la longitud de la cerca. Ok, vamos a escribir. Este pedacito vale Y, este pedacito vale Y, y pues obviamente todo esto de acá vale X también. De acá a acá. Entonces quiere decir que la cerca, la longitud de la cerca,
pues es 2x más 3 veces y, que aquí está definida. ¿Ok? Dice, encuentra las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Entonces, esta es nuestra función objetivo que queremos minimizar en este caso, encontrar el mínimo. Y por ahí les había dicho en las directrices, tratamos de que tenga una sola variable. Aquí tenemos dos variables. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar la función objetivo con una sola variable? Por ahí también decían las directrices. Una de las variables la cambiamos a la otra usando la restricción. ¿Ok? ¿Cuál es la restricción en este caso? Es que el área es 1500 metros cuadrados, ¿no? Y el área, pues la podemos calcular como, en este caso, x por y. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos eliminar la y de aquí para que quede en función de x, pues de aquí despejamos y. Entonces quedaría que y es igual a 1500 sobre x. Y listo. Entonces sustituimos ese 1500 sobre x en la función de L y ya tenemos nuestra función objetivo con una sola variable, x, que es igual a 2x más 4500 sobre x. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra función objetivo con una sola variable. Derivamos ahora. La derivada, pues aquí está, es 2 menos, sí, porque este era x a la menos 1. Al derivar, pues va a quedar menos x a la menos 2. Quedó menos 4500 sobre x cuadrada. Entonces se supone que esto es lo que equivale a 0. Pero como hay una constante ahí, pues a lo mejor podrían pensar de, la pasan a un lado. Pero lo ideal sería dejar una sola fracción. Entonces ese 2 lo vamos a multiplicar por x cuadrada para que quede todo sobre x cuadrada. ¿Ok? Listo. Ahora sí, este x cuadrada de abajo lo podemos despreciar porque lo que igualamos a 0 es lo de arriba. Y ya al final queda que x cuadrada es igual a 4500 sobre 2. Sacando raíz cuadrada y simplificando, pues vemos que queda esto, 15 por raíz de 10. Ok, eso saca de aquí. Y puesto que es fácil calcular la segunda derivada, usamos el criterio de la segunda derivada. Esto es nada más para saber si es máximo o mínimo. Ok. Hay veces que la primera derivada ya queda muy compleja como para hacer la segunda derivada y es mejor simplemente comparar valores. En este caso, pues no vamos a comparar ningún otro valor, sino vamos a sacar la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo en ese punto. Bueno, entonces el punto crítico fue 15 por raíz de 10 para el valor de x. Y la segunda derivada de esto pues es positivo 9500 sobre x al cubo. Y al sustituir esto, pues obviamente va a ser positivo, ¿sí? Porque es positivo 9000 entre x al cubo y x era positivo también. Entonces esto es mayor a 0, quiere decir que es mínimo. Y al final sustituimos ese valor en nuestra función de la longitud de la cerca, que es 2 veces x más 4500 sobre x, y al final da que es igual a 60 sobre raíz de 10 metros. Es la cantidad mínima requerida de cerca. Y obviamente también si quieren comprobar, debería de cumplir, pueden sustituir ese valor de x y y en la función, ya la borré, la del área, x por y a fuerzas debe darles 1500 también. Eso es nomás para comprobar que lo hayan hecho bien. Y aquí termina ese ejemplo. Dice, si un objeto se mueve a razón constante, entonces la distancia, la razón y el tiempo están relacionados por distancia es igual a razón por tiempo, siendo la razón la velocidad. Este resultado se usará en el último ejemplo de esa forma. Despejando tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y aquí está el último ejemplo. El tiempo mínimo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que una mujer en el punto P
sobre una isla, aquí está, punto P era una isla, desea llegar a una población situada en el punto S, sobre una playa recta en tierra firme. El punto P está a 9 millas del punto más próximo Q, ¿ok? Eso quiere decir, bueno, vamos a terminar de leerlo. 9 millas del punto más próximo Q sobre la playa. Aquí está, punto P y el punto Q. La distancia más próxima de la playa con la isla son 9 millas. Y la población en el punto S está a 15 millas de Q. Entonces, ya que está definido Q, el punto S donde está la población son 15 millas. Dice, si la mujer rema un bote a razón de 3 millas por hora a un punto R en la Tierra, aquí está el punto R, y luego camina el resto del camino hacia S a razón de 5 millas por hora, determine dónde debe desembarcar en la playa a fin de minimizar el tiempo total de viaje. Ok, en otras palabras, la persona, la mujer, primero tiene que ir de la isla hacia la playa remando en bote, pero va más lento remando que caminando. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto tendría el menor tiempo para llegar al punto S? Si por aquí va más lento y caminando va más rápido. Ojo, si fuera al revés, que remando fuera más rápido que caminando, pues el punto R sería el mismo punto S, va directamente desde el punto S porque rema más rápido que caminando. ¿Ok? Pero como es lo contrario, rema más lento, o sea, el tiempo, sí, no tiempo, la velocidad con la que rema es más lenta que caminando, entonces debe haber un punto R que minimice el tiempo. Ok, entonces, como vamos a minimizar el tiempo, nuestra función objetivo debe ser de tiempo. Y recordando aquí, el tiempo pues es la distancia entre la velocidad. Entonces, vamos a tener dos tiempos. El tiempo que tarda la mujer remando y el tiempo que tarda caminando. Esos dos tiempos hay que sumarlos. Aquí está, tiempo de remo y tiempo caminando. Y para el tiempo remando, necesitaríamos una distancia desde el punto P al punto R, ¿ok? Pero bueno, si fijan aquí con las variables, para calcular eso del punto P al punto R, pues vamos a necesitar un poco de Pitágoras. Ya está definida aquí una distancia en X, que es la distancia de Q a R. ¿Ok? Pudo haber sido cualquier otro valor, a lo mejor al revés, que la distancia de R a S fuera X. ¿Ok? Y ese pedazo sería 15 menos X. Pero bueno, vamos a seguirlo haciendo como ya está el dibujo. Pero ojo, otra vez, si ustedes lo estuvieran resolviendo sin el dibujo, ustedes definen la X donde quieran. Entonces, esto es X. Y acá tenemos 9 millas, una constante. Quiere decir que la distancia de P a R es raíz cuadrada de X cuadrada más 81, 9 al cuadrado. ¿Ok? Es la distancia de P a R. Y la velocidad en el remo, en ese trayecto, es de 3 millas por hora. ¿Ok? Quiere decir que el tiempo remando, ¿sí? El tiempo es distancia sobre velocidad, estaría dado por, ahí está la distancia, raíz cuadrada de 81 más X cuadrada, sobre la velocidad que son 3 millas. Entonces, esto es el tiempo que tarda remando. Ahora, el tiempo que tarda llegar de donde desembarca en la playa hasta la población, o sea, de R a S, pues la distancia de R a S es más fácil de calcular. Simplemente sería las 15 millas menos lo que lleva de X. Y pues sería dividido entre la velocidad caminando, que son 5 millas. Entonces, la distancia de R a S
entre la velocidad caminando. Y ese es el tiempo que tarda caminando. La suma de los dos tiempos, pues igual lo pueden simplificar, porque son fracciones y se puede simplificar en una sola fracción. Ah, no. Ok. En este ejemplo se dejó así. Después de derivar, ahí sí se simplifica. La primera derivada, que es 81 más x cuadrada a la 1 medio. Entonces queda 1 medio multiplicando, como está dividido entre 3, queda 1/6 de 81 más x cuadrada a la menos 1 medio. Por la derivada de lo adentro, que es 2x. Y de este caso, 15 menos 5 sobre x, pues la derivada de 15 es 0. La derivada de menos x es 1. Entonces queda menos 1 sobre 5. Ahí está. Y lo único que se simplificó fue que la raíz cuadrada quedó abajo. ¿Ok? Y el 2 sobre 6, pues se simplifica a 1/3 y quedó la x arriba. Y el menos 1/5 quedó igual ahí, solo. Entonces en este caso no se hizo una sola fracción, pero igual podemos trabajar así. Aquí lo que se hizo es, si igual a 0, entonces el 1/5 lo podemos pasar sumando, ¿ok? Para que quede así. Aquí está. El 1/5 quedó a la derecha, sumando. Y ahora simplificamos. Primero se multiplicó por 3 en ambas partes para que quede 3/5 del lado derecho. Una vez que queda 3/5 del lado derecho, y que acá ya no tiene 3, se elevó al cuadrado. ¿Ok? Al elevar al cuadrado, 3/5 al cuadrado, pues es 9/25. Y del lado izquierdo, pues queda x cuadrada y abajo se elimina la raíz cuadrada. ¿Ok? De aquí ya podemos también multiplicar lo que está dividiendo por el 9 y el 25, o sea, cruzado. X cuadrada por 25. 25x cuadrada igual a 9 por 81, que supongo que son 729, más x cuadrada por 9, la 9x cuadrada. Ok, entonces juntamos las x cuadradas, que queda 16x cuadrada, y aquí está. Y al final dividimos entre 16 y luego sacamos raíz cuadrada. Y eso hace que quede 27/4. Esa es la distancia en x. 27/4, que aproximadamente son, ¿cuánto? 24, 6 punto y algo, ¿no? A 6 punto y algo millas es el punto R para que la distancia total, pero en el tiempo total, sea el mínimo. Aunque la distancia no es la mínima, el tiempo sí es el mínimo. Y aquí ya podemos comprobar o calcular que el tiempo, cuánto va a ser. Al sustituir el valor de x, vemos que da 5.4 horas. ¿Ok? Si sustituimos el 27/4, que fue nuestro punto crítico, en nuestra función del tiempo que tarda en total, quedó 5.4 horas. Y esos otros dos valores, que son dos valores posibles, por ejemplo, si se hubiera ido directamente al punto Q remando y luego caminando, o se va remando todo el trayecto hasta S, sería que X vale 0 o que X vale 15. En esos dos casos da 6 horas y 5.83 horas. Entonces nos fijamos que nuestro punto crítico fue el mínimo. Y esa sería entonces nuestra respuesta. Ok, por ejemplo el 2. Dos números no negativos cuyo producto sea 50 y su suma sea máxima. Entonces nuestra función objetivo debe ser la suma. Ok, bueno, ahorita lo voy a dejar como S nada más. Porque son dos números, que uno es X y el otro es Y, ¿verdad? Pero dice que el producto, esa es la restricción, esa es nuestra, de aquí vamos a sacar nuestra función objetivo. Todavía no es la función objetivo porque tiene dos variables y queremos que tenga una sola. Pero como tenemos una restricción, dice que el producto sea 50. O sea, bueno, no vamos a ponerle aquí.
el producto de X por Y es igual a 50. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra restricción. Y de aquí podríamos despejar Y, por ejemplo, para decir que Y es igual a 50 sobre X. ¿Ok? Entonces, sustituimos la Y en la S. Ahora ya vamos a tener que nuestra función objetivo es S de X, que es X más 50 sobre X. Ok, según yo, por experiencia de otros semestres, sé que esta parte, llegar a esto, es donde más batallan. ¿Alguna pregunta de este procedimiento que hicimos para llegar aquí? Yo, profe, de Sí. las restricciones es de donde vamos a despejar las variables, entonces, para sustituirlas en la función objetivo. Sí, eso es si nuestra función objetivo, primeramente, tiene más de una variable. Ok. Si solo tiene una variable, pues no habría que hacer esto. ¿Ok? Bueno, Ok. una vez que tenemos esto, lo demás ya es más sencillo. Es lo mismo del tema anterior, encontrar extremos. Sacamos la derivada en este caso S', pues es 1 menos 50 sobre X cuadrada. ¿Ok? Que eso hay que igualarlo a 0. Podemos pasar uno sumando para que quede 50 sobre X cuadrada igual a 1. Y ya queda que X cuadrada es igual a 50. No, X igual a raíz cuadrada, es más menos, raíz cuadrada de 50. Pero como dice que eran dos números no negativos, por así decirlo, esto de no negativos es otra restricción, que es nada más que X y Y tienen que ser positivos, mayores a 0. Y pues ya sería que X es igual a raíz de 50. Como dice encuentre dos números, pues el valor de Y sería, pues como X y Y deben a fuerzas de cumplir con la restricción, entonces quiere decir que Y debe valer raíz de 50 también.